Muy bien. Entonces, a nombre de la empresa ATC Consultores, quien les habla, Henry Aguilar Espinosa, contador público, abogado, colega de ustedes. Vamos a iniciar esta semana de capacitación por el Día del Contador Público y para ello el tema del día de hoy es sobre el devengado, donde vamos a hablar sobre devengado contable y también devengado tributario. Entonces, vamos a exponer el tema y al final vamos a resolver algunas preguntas, ¿no? Si hubiera de parte de ustedes, ¿no? Entonces, comenzamos y lo que vamos a tratar el día de hoy es lo siguiente. Vamos a hablar al inicio de la NIF 15, ¿no? Y luego vamos a entrar a ver el devengado de la ley del impuesto a la renta, en lo que es los dos puntos principales, devengado de la venta de bienes y en lo que es la prestación de servicios. Correcto, entonces con la idea de sacar algunas conclusiones y hacer también algunas comparaciones, ver las divergencias entre lo que es un reconocimiento de ingresos en el ámbito contable de la NIF 15 y en la ley del impuesto a la renta. Entonces comenzamos por la NIF 15, ¿no? Como sabemos, la NIF 15 se basa en el modelo de los 5 pasos, ¿no? Que involucra, como lo vemos en la imagen, este modelo que comienza con identificar el contrato, ¿no? Si estamos frente a un contrato simple, un contrato compuesto, ¿no? Un contrato, entiéndase que hay una obligación, ¿no? De ambas partes que han suscrito y en el cual se ha plasmado diversas obligaciones que deben cumplirse, ¿no? En un plazo, en un tiempo, y donde hay una contraprestación seguramente, ¿no? Muy bien. Luego el segundo paso es identificar las obligaciones de desempeño. Ya aquí ya puntualizamos en lo que específicamente nos hemos comprometido. Me he comprometido a entregar ¿qué cosa? A entregar un vehículo, sí, pero también a entregar un mantenimiento, a brindar un servicio de mantenimiento, pero también a dar garantías del vehículo, a dar determinados repuestos, etcétera, ¿no? ¿A qué me he comprometido cuando he vendido el vehículo, ¿no? Otra opción sería identificar las obligaciones de desempeño, digamos en el caso de que usted vende una maquinaria, sí, pero también, aparte de entregar la maquinaria, me comprometí a capacitarlo, ¿no? Y también me comprometí de repente a llevar la maquinaria, instalarlo y ponerlo en el punto donde me han indicado los compradores, ¿no? Entonces tengo que ver qué obligaciones he asumido en esta operación. Y eso es el segundo punto, ya estrictamente las obligaciones de desempeño por parte del vendedor o prestador. Luego que sabemos que hay un contrato y que hay obligaciones de desempeño, vamos al punto 3, determinar el precio. ¿Cuánto me están pagando por el automóvil o cuánto es lo que voy a recibir por la maquinaria que estoy vendiendo, ¿no? ¿Cuánto es el monto, ¿no? ¿Cuánto es lo que se me está ofreciendo en este caso, ¿no? Por la maquinaria, por el vehículo. Entonces, en función a ello, tenemos el precio de la operación en el punto 3. ¿Cuánto es lo que voy a recibir, ¿no? ¿Cuánto es lo que voy a recibir? Ahora, en el punto 3 hay que tener cuidado, ¿no? Porque lo que voy a recibir, la NIF 15, da una idea, no es lo que necesariamente dice la factura o el contrato, porque puede ser que ese contrato tenga penalidades, puede ser que ese contrato tenga descuentos, bonificaciones, que ese contrato tenga alguna cláusula de repente de bono, ¿correcto? Por cumplimiento, etcétera. Entonces, determinar el precio no es tan fácil, no es tan fácil en algunos casos, porque teníamos que llegar al precio real, a lo que finalmente el vendedor espera recibir. Una vez que tenemos el punto 3, se pasa al punto 4, que es asignar el precio. Una vez que en el punto 3 sabemos cuánto es lo que vamos a recibir, vamos a distribuir, vamos a asignar ese monto en función a las obligaciones de desempeño. ¿Correcto? ¿Cuántas obligaciones de desempeño tenía? Era, por ejemplo, entregar el vehículo, habíamos dicho, brindar una garantía y servicios de mantenimiento.
Tengo 3 obligaciones. ¿Cómo el precio global que está en el punto 3, cómo lo distribuyo, cómo lo asigno a cada transacción, a cada obligación de desempeño? Ese es el punto 4. Como el precio global que está en el punto 3, lo asigno a cada obligación de desempeño que me he comprometido. Y finalmente viene el punto 5, donde ya se va a reconocer el ingreso bajo la NIF 15 y donde vamos a ver, ¿entregaste el vehículo? Sí. Entonces vamos a reconocer el ingreso de la parte que corresponde al vehículo entregado. Vendrá la segunda pregunta. ¿Has dado el mantenimiento? No, todavía no le he dado mantenimiento porque es a los 5.000 kilómetros. Ya, entonces esa parte todavía no me reconoces, ¿no? ¿Has dado el seguro? Sí, le hemos dado el seguro, pero un seguro tiene un año. Ah, ya. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Un mes. Vamos a reconocer el primer mes. Y así. A eso se refiere el punto 5. Y ese es el modelo NIF 15, en resumen, ¿no? Para el reconocimiento de ingresos, ¿no? Ese es el modelo para reconocimiento de ingresos. Eso es lo que nos plantea la NIF 15. Eso está disgregado, claro, en estas láminas que hemos puesto, donde se habla de la identificación del contrato, ¿no? Un poco más detallado, donde se ven los derechos de cada parte, las condiciones, el fundamento comercial, ¿no? Que hay detrás del contrato. El punto 2, que habíamos hablado, las obligaciones de desempeño, que me he comprometido, un bien, un servicio, o ambos, o un grupo de bienes y servicios que voy a entregar, ¿no? El punto 3 era el precio de la transacción, sí, correcto, era el precio, pero ese precio era teniendo en cuenta los posibles descuentos que podrían haber, ¿no? Correcto. Y el punto 4 es ya la asignación, como ese precio global del punto 3 se asignaba o se distribuía a cada una de las obligaciones de desempeño, a cada bien o a cada servicio que me comprometí a entregar como vendedor. Y finalmente el punto 5 habíamos dicho que era el momento final donde la entidad reconoce el ingreso cuando satisface la obligación de desempeño. A medida que va satisfaciendo, va a ir reconociendo el ingreso. Entonces, ese es el resumen de los puntos que hemos visto del 1 al 5, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la idea entonces que me deja la NIF 15? ¿Qué idea me deja? Me deja la idea que los ingresos se reconocen cuando se satisface una obligación de desempeño. Ahí. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando se transfieren los bienes o servicios. Y sigo andando más. ¿Y cuándo ocurre esa transferencia de bienes o servicios? Cuando el cliente obtiene el control. O sea que el control pasa del vendedor hacia el comprador o usuario. Por eso es que se habla que la NIF 15 está basada en un modelo de transferencia de control. ¿Cuándo se va a reconocer el ingreso? Cuando se transfiere el control. ¿De quién? Del vendedor al comprador. ¿El control de qué? El control del bien o del servicio. ¿Ya? ¿Y cuándo ocurre eso? Siendo más detallado, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre esa transferencia de bienes y servicios? ¿No? Bueno, la norma se basa, y dice la NIF 15, que esa transferencia de bienes y servicios, ¿no? Que esa transferencia de bienes y servicios, ¿no? Involucra el control, ¿no? Y esto se produce cuando el control de un activo hace referencia a la capacidad de dirigir el uso y obtener sustancialmente los beneficios restantes. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo yo puedo decir que hay control? ¿Cuándo puedo decir que le entregué el vehículo? Si le entregué el vehículo, ¿hay control? Sí, claro, hay una idea, al menos hay una premisa que me lleva a inferir que hay control, porque el vehículo habría pasado de mano del vendedor al comprador. Pero más allá de eso, dice que el control implica la capacidad para redirigir el uso del activo. ¿Qué involucra redirigir el uso? El vehículo, si el comprador puede decidir ya el uso del vehículo,
entonces quiere decir que ya tiene el control. ¿Qué quiere decir redirigir el uso? El comprador puede decir, este vehículo lo voy a usar para taxi, y lo pinto de amarillo al día siguiente. Te poniendo un ejemplo. Ya está redirigiendo el uso. O este vehículo lo voy a usar para llevar carga. Ya voy a sacar los controles para que pueda trasladar, no sé, 4 toneladas métricas, ¿no? Voy a sacar los permisos del Ministerio de Transportes, ¿no? Ya estoy redirigiendo el uso. Además, voy a implementarle a este vehículo sistema gas. Ya tengo el control del vehículo. Ya estoy redirigiendo el uso, ¿no? Y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes. Claro. El hecho de hacer esos cambios, el hecho de dirigir el uso, lleva a que los beneficios ya van a fluir hacia el comprador o usuario. El control también incluye la capacidad de impedir que otras entidades dirijan el uso, claro, porque el único que debería tener el uso es el comprador usuario, si es que ya tiene el control, ¿no? El único, nadie más, ¿no? Ahora, algunas ideas, algunos conceptos que nos pueden indicar que ya se produjo ese control, esa transferencia de control que habla NIF 15, son los siguientes. El uso del activo para producir bienes o servicios, incluyendo servicios públicos. Es decir, ya se puede usar, el usuario, el comprador ya puede usar el activo. El uso del activo para mejorar otros activos. También válido, una máquina para mejorar otro activo, ¿no? Por ejemplo, una herramienta para mejorar un activo, un repuesto para mejorar un activo. Se está destinando, ¿no? El uso del activo para liquidar pasivos o reducir gastos. El activo lo está usando para liquidar pasivos, ya está dirigiendo el uso. La venta o intercambio del activo ya tiene la capacidad inclusive de volver a vender. La hipoteca tiene el control porque el activo ya lo puede dar en garantía o en hipoteca. O la conservación del activo. Son ideas que nos llevan a una idea de que ya ocurrió esa famosa transferencia de control. Muy bien. Ahora, si comparamos la NIF 15 con su antecesora, la NIF 18, ¿en qué cambió? Que la NIF 18 hablaba de una transferencia de riesgo y la NIF 15 habla de una transferencia de control. ¿Ya? Es diferente. Vamos a verlo más adelante, ¿no? La NIF 18 habla de una otra. ¿Cuándo devenga? Decían la NIF 18. ¿Se acuerdan que escuchábamos y hasta en la universidad nos decían de repente cuando se transfieren riesgos y beneficios, ¿no? ¿Te acuerdas? NIF 18, ¿no? Claro, ese es el modelo. La NIF 15, ¿no? Cuando hay transferencia de control. Claro, entiéndase cuando hay transferencia de control y de beneficios, ¿no? Entiéndase así. Entonces, este es el cambio que ocurre. ¿Y por qué vamos a ver esto? Porque la norma tributaria, la ley de impuesto a la renta, ¿cuál de los dos toma? La ley de impuesto a la renta va a decir, tomamos transferencia de riesgo, pero también vamos a tomar transferencia de control. La ley de impuesto a la renta, en el caso de bienes, va a decir los dos. Yo voy a tomar los dos. Eso es lo que va a decir la ley de impuesto a la renta en la parte de vengado. Voy a tomar los dos, tanto riesgo como control. ¿Correcto? Pero usted dirá, pero no se puede tomar los dos. No te preocupes. La ley de impuesto a la renta va a decir lo que ocurra primero. ¿Correcto? Lo que ocurra primero. Vamos a verlo en un momento. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, dejamos la NIF 15 tranquilo por un momento y vamos a la ley de impuesto a la renta. ¿Cómo regula ahora el ingreso, el devengo del ingreso? ¿No? Dice aquí, el artículo 57, ¿no? A efecto de esta ley, el ejercicio comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Perfecto. ¿No? Las rentas se imputan de acuerdo a las siguientes normas. Las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devenga. Perfecto, en que se devenga, dice.
Y ahí quedaba la historia, ¿no? Y ahí quedaba la historia. Pero ahora la norma ha decidido, pues, añadir párrafos y con esto regular el momento del evento, ¿no? Añade el primer párrafo que dice, para dicho efecto se entiende que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. ¿Ya? Cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. Entonces, vamos a ponerle el primer punto ahí, un cuadrito. Hechos sustanciales para su generación. Ahí está. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa es hecho sustancial para su generación? No se define, obviamente no lo van a encontrar ahí. En la jurisprudencia sí hay una definición, ¿no? En la doctrina, claro, hay definiciones, ¿no? ¿Qué es hecho sustancial para su generación? A ver, el hecho sustancial es aquel que da origen al ingreso, ¿no? Ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si a mí me contratan para dictar este seminario, el hecho sustancial que estaría dando el origen es eh, el tiempo que voy a estar aquí en pantalla, ¿no? Exponiendo. Ese es el hecho sustancial que va a generar para mí el ingreso, ¿ya? Si yo fuera una empresa, ¿no? Eso es lo que debe entenderse por hecho sustancial. Entonces, se entiende que el ingreso se devenga cuando se ha producido el hecho sustancial para su generación. Lo que yo tengo que hacer, lo que me corresponde hacer para ganar ese ingreso, para generar ese ingreso. Primer punto. Después dice siempre que el derecho a obtenerlo no esté sujeto a condición suspensiva. Segundo punto, entonces, que no esté sujeto a condición suspensiva. Que no haya condición suspensiva. Un ratito, ¿qué cosa es condición suspensiva? A ver. Ah, no es fácil. Ley de renta no dice nada. ¿Dónde está su condición suspensiva? En el Código Civil. O el Código Civil define, más o menos también, ¿no? No es que esté bien definido tampoco. ¿No? Pero en doctrina sí hay una definición de condición suspensiva. Entonces dice que devenga cuando se ha producido el hecho sustancial y que no esté sujeto a condición suspensiva. Pero claro, en la mayoría de casos no hay condición suspensiva, pues. Al contrario, en la minoría son que de casos habrá una condición suspensiva, ¿no? La mayoría de casos no están sujetos a condición suspensiva, pues, ¿no? Usted compra un vehículo, ¿cuál es la condición suspensiva ahí? No hay. Generalmente no hay, ¿no? Compra una máquina, no hay una condición suspensiva, ¿no? ¿No? Es decir, entiéndase una condición suspensiva como aquella condición que está pactada en el contrato, ¿no? Y en el cual el ingreso está en función, el ingreso va a esperar, digámoslo así, va a esperar, ¿no? Determinado que ocurra determinado hecho, ¿no? Está sujeto a un hecho futuro e incierto. ¿Cuál es el concepto de condición suspensiva? La condición suspensiva es un hecho futuro o incierto, ¿no? E incierto. Ejemplo de condición suspensiva. No hay ejemplo, nadie dice ejemplo, ¿no? Yo voy a decir ejemplo de condición suspensiva. A ver, pactamos la compra-venta del vehículo. Ya, listo, listo. Siempre que el derecho a obtenerlo no esté sujeto a condición suspensiva. Entonces pactamos, si bien es cierto, ahí está el vehículo, ¿sí? Pero decimos, pues, que esta operación está sujeto a un hecho futuro e incierto. ¿Y qué es el hecho futuro e incierto? Digamos que a fin de mes, de septiembre, la inflación acumulada en el año sea menor, ejemplo, al 2%. Nuestro contrato se condiciona, ¿no? Está suspendido nuestro contrato, esa es condición suspensiva, está suspendido nuestro contrato a que la inflación sea menor al 2%, la acumulada. ¿De quién depende la inflación? ¿Del comprador? ¿Del vendedor? No, no depende de ninguno. La condición suspensiva para que sea tal tiene que ser un hecho futuro, que todavía no sabemos, e incierto. Y algo más, que no dependa de la voluntad de las partes. ¿Ya? Eso es una condición suspensiva. Pero como le digo, generalmente no lo ponen. A veces, mientras el contrato es más amplio, más grande, sí, pues ponen condiciones suspensivas, ¿no?
Porque la ley de renta dice, ya, hay que esperar, pues si han puesto una condición suspensiva, espera la condición suspensiva, ¿no? Que ocurra, a ver, vamos a esperar a fin de mes a ver qué pasó, ¿no? Tercer punto, independientemente de la oportunidad en que se cobren, ¿no? Y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos de su pago. El tercer punto, no tiene nada que ver la oportunidad en que se cobre. Claro, nunca ha tenido nada que ver, ¿no? Porque si no estaríamos bajo percibido, pues. Estamos definiendo de vengado, estamos que ir viendo los criterios para ver cuándo devengan. Entonces, no tiene nada que ver el cobro. Y añade un párrafo adicional. Dice, no obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fija en función a un hecho que se producirá en el futuro, acá un ratito acá, un ratito. ¿De qué están hablando aquí? Aquí están hablando de la contraprestación. Lo que yo voy a recibir por la venta del vehículo. ¿Cuánto voy a recibir? $20,000. Ah, ya. Muy bien, ahí no hay problema. Pero ¿qué pasaría si yo digo, ¿y cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto es lo que me hace pagar el vehículo? Ah, mira, por el vehículo te voy a pagar el 5% de mis ventas del mes de septiembre. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, estamos hablando de la contraprestación. Si la contraprestación que va a recibir el vendedor se fija en función a un hecho o evento futuro, no se habla aquí de condición suspensiva, se habla de solo un hecho futuro nada más. Entonces, el ingreso esperará que ocurra ese hecho o evento. Entonces el vendedor dirá, un ratito, pero ¿cuánto son tus ventas? No, tiene que acabar el mes, sacar el 5% y ahí sabremos. Entonces el devengo espera hasta que ocurra ese hecho futuro. Y ese es el cuarto punto. Si la contraprestación se fija en función a un hecho evento futuro, el devengo esperará ese evento. Se puede decir que esto es la base del devengado, pero esta es la base, se puede decir, general del devengado, ¿no? Cuando devenga, esta es la base general. Pero esto no es del todo cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma ha puesto matices a esto, ¿no? Ha puesto matices. Entonces, tanto así que la norma, después de poner estos criterios generales, ha puesto criterios específicos para devengo en venta de bienes y devengo en venta en prestación de servicios, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, viene el reglamento, apresuradamente, un 30 de diciembre, ¿no? Y lo que hace el reglamento, hace dos cosas en realidad, ¿no? Hace dos cosas. Intenta cerrar el vacío que deja la ley. ¿En qué sentido? En el siguiente. En el punto 4, ahí surgió interpretaciones a la ley. Dijo, a ver, ¿qué dice la ley? Vamos a la ley primero. En el párrafo que dice, no obstante, en este párrafo, se entendía dos cosas. En este párrafo se entendía lo siguiente. Cuando la contraprestación o parte de esta, ¿no? Cuando todo lo que me vas a pagar o una parte de lo que me vas a pagar, ¿no? Yo soy el vendedor, se fija en función de un hecho o evento futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra. Entonces surgieron interpretaciones. Yo te vendí el vehículo a $20,000, te dije, ¿no? ¿No? $20,000. Muy bien. Te iba a vender el vehículo a $20,000. Entonces, si te lo vendía a 20,000, yo te podría decir, no vamos a ponerlo a 20,000. Te dije, vamos a ponerlo 5% de las ventas. Perfecto. Pero podría haber una tercera opción.
te lo vendo el vehículo a $10,000 y el 3% de tus ventas. ¿Mm? Entonces la interpretación surgió y dijo, ¿sabes qué? La norma dice cuando la contraprestación, o sea, cuando toda la contraprestación, o cuando parte de esta, ¿no? Cuando todo parte, dice. Entonces, si dice así, entonces lo que dijeron, bueno, pues, si el vehículo te estoy vendiendo a $10,000 y 3% de tus ventas, ¿qué hacemos? Todo el bloque, todos los 10,000 más 3%, que espere a fin de mes. Entonces la zona dijo, no, esa no es la interpretación de la norma. ¿Cómo que todo va a esperar? Si te lo vendo a $19,000 y el 0,5% de tus ventas, por ese 0,5 va a esperar los 19,000. Si todo tiene que esperar, ¿no? Que pase el evento. La gente decía sí, porque acá dice, si todo parte, se fija en función de un hecho, evento futuro, acá venía el problema. El ingreso, ¿no? Decía ahí, el ingreso es el que va a esperar. Este ingreso va a esperar. Entonces entendían todo el ingreso que espere. Sunan saca su reglamento y dice, no es así, no, están interpretando mal. No es así. Si tú le vendiste a $19,000 y 0,5% de la venta, que devenguen los 19,000. Y el 0,5 es el que espera a fin de mes. Y los 19,000 ya considera lo devengado. Eso es lo que saca el reglamento. Es lo que dice en el punto A, punto B. ¿No? Pero ustedes dirán, alguien, yo sé que alguno está pensando, y dice, pero si es lo mismo, ¿no? Si es el mismo mes. Claro, yo lo he hecho el ejemplo con el mismo mes. Te pude haber dicho 0,5 de tus ventas trimestrales. 0,5 de tus ventas a fin de año. ¿No? Ahí no vas. Mejor ya no te doy más ideas, ¿no? Suficiente con eso. ¿Qué más dijo el reglamento? Dijo, vamos a definir hecho o evento que se produce en el futuro. Hecho o evento que se produce en el futuro. ¿A dónde está ahí apuntando? Hasta ahorita está apuntando, se está yendo contra el punto 4, porque se ha dado cuenta que ahí ha dejado una puerta abierta acá. Entonces quiere cerrar esta puerta del punto 4, ¿no? Eso es lo que quiere hacer. Que intenta cerrar aquí el reglamento. Está intentando cerrar acá. Hecho o evento futuro, dice, es un hecho o evento posterior, nuevo y distinto de aquel hecho sustancial que genera el derecho a obtener el ingreso o la obligación de pagar el gasto. Esa es la definición que da. Tiene que ser un hecho o evento posterior, nuevo y distinto de aquel hecho sustancial. Muy bien. ¿Qué más hace el reglamento? Se pone un párrafo interesante, también para cerrar un poco la puerta, ¿no? Dice, no ocurre lo mencionado en el primer párrafo de este inciso cuando el importe de la contraprestación está supeditada a la verificación de la calidad, características, contenido, peso o volumen del bien vendido que implica un ajuste posterior al pactado. ¿Qué se refiere a esto? Que lo veremos en un informe posterior. A ver un ratito, yo puedo decir, ¿sabes qué? Hemos vendido, pero lo que me vas a pagar, ¿ya? Está en función a la calidad de los productos, ¿no? Es decir, condicionamos la contraprestación a la calidad del producto en lugar de, en punto de llegada, ¿no? O al pesaje o al volumen en el punto de llegada, ¿no? ¿Correcto? Entonces, puedo decir, espero, le vendo hoy en septiembre, hoy en septiembre lo vendemos, y eso va a llegar a punto de destino en octubre, ejemplo, ¿ya? Entonces, como el precio de septiembre está supeditado a que se revise la calidad, ¿no? En punto de llegada, es decir, sabemos un precio, pero está supeditado pues a la calidad del producto, o al pesaje, o al volumen, o al contenido, entonces no sabemos, ¿no? Hay que esperar, entonces no deben en septiembre, deben en octubre, porque ahí se dará se puede decir la conformidad. Entonces la norma dice, no es así. No es así. Dice, eso no es así. El reglamento dice,
No ocurre, dice, cuando el importe de la contraprestación se supedita a una verificación de calidad. No, eso no va a ocurrir. No piensen que esa es una posibilidad. Claro que este reglamento es discutible, obviamente, este reglamento es bastante discutible. Ya yo estoy seguro en el tiempo habrá sobre esto, sobre este reglamento, habrá opiniones y habrá más apelaciones y van allá al Poder Judicial, que el reglamento pues excede los alcances de la ley, ¿no? Ya, eso es lo que vendrá más adelante, ¿no? En los años siguientes. Muy bien. Bueno, acá hay un informe SUNAT que habla sobre condición suspensiva, ¿no? Lo hemos puesto para que lo tengan presentes, el informe 032-2020, ¿no? De SUNAT. Y SUNAT concluye también, aquí algo importante en este informe, que la obligación de pago está sujeto a una condición suspensiva cuando, existiendo una obligación de pago, esta supedite a un hecho futuro e incierto. Ahí está, ahí está. Hecho futuro e incierto. No te olvides, eso es condición suspensiva. Hecho futuro e incierto. Muy bien. Hay otro informe SUNAT también sobre este tema, en el cual le preguntan y le dicen, ¿sabes qué? Hemos vendido minerales en el 2019 y hemos quedado que la contraprestación pactada está sujeto a ajustes de verificación de peso, calidad o contenido. Y que hay una factura y que después, si bien es cierto, hay una factura, pero después eso se puede ajustar, ¿no? Se puede ajustar por una nota de crédito o débito según corresponda después de esa verificación. Y le consulta si esa verificación, que se va a hacer más adelante, en meses siguientes, es un hecho o evento futuro. Porque si eso es un hecho o evento futuro, va a permitir que todo el ingreso espere el resultado de esa verificación. ¿Qué responde SUNAT? SUNAT dice, en el supuesto de venta de minerales, en lo que la contraprestación se sujeta a la verificación, ¿no? Del peso, de la calidad, se emite una factura, dice, lo cual puede ser modificado. Esa verificación que se basa en el futuro no constituye un hecho o evento futuro que permite el diferimiento de ingresos. Entonces, más que todo, se agarra en el reglamento que ya vimos, y dice, esa verificación no es un hecho futuro. Devengo hoy día. Y cuando me ajustan el precio, SUNAT va a decir en el informe, cuando te ajustan el precio, emite la nota de crédito, ¿no? O de débito, no te preocupes. Pero devengo hoy día, ¿no? Muy bien. Entonces hemos visto, se puede decir hasta ahora, los criterios generales del devengado. Los criterios generales, ¿no? Algunos ejemplos y la idea general. Ahora, ¿qué va a hacer la SUNAT? ¿O qué va a hacer la norma, mejor dicho? La norma va a entrar a definir qué es devengado en la venta de bienes, ¿no? Eso es lo que va a entrar a definir la norma. O cuando devenga, ¿no? Cuando se produce el devengo del ingreso en la venta de bienes. Entonces, ¿a dónde va a ir a atacar la norma? Vamos a ver, para que no te pierdas aquí. ¿Qué es lo que va a desarrollar ahorita? Si esto fue la columna de devengado, lo que va a desarrollar ahora es el hecho sustancial, esta parte, cuando ocurre el hecho sustancial en una venta de bienes. Eso es lo que va a desarrollar ahorita, que no es poca cosa. Lo más importante es el hecho sustancial, ¿no? Porque lo demás puede no haberlo, ¿no? ¿No? Porque no todos pactan condición suspensiva, ¿no? No todos pactan hecho o evento futuro, ¿no? Correcto. Entonces, lo que va a hacer la norma va a desarrollar cuándo se produce el hecho sustancial en la venta de bienes. Muy bien. Tratándose de la enajenación de bienes, se considera que se han producido los hechos sustanciales para su generación cuando se produzca los señalados a capítulos 1.1 o 1.2, lo que ocurra primero. Lo que ocurra primero. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Lo que ocurre primero es que el adquiriente tenga el control del bien, la primera opción, ahí está. Y la segunda es que, tenga el control, mira aquí, voy a marcarlo, control del bien. Y la segunda es que el enajenante ha transferido
al adquiriente el riesgo. Abajo, el riesgo de pérdida. A ver, antes de profundizar un poco, ¿de qué está hablando aquí? Dice que el devengado en la venta de bienes se considera, en el devengado de la venta de bienes se considera que se han producido los hechos sustanciales cuando se produzca lo que ocurra primero. ¿Entre quién? Entre que el adquiriente tenga el control, que no es otra cosa que transferencia de control, o que el adquiriente tenga el riesgo, que no es otra cosa, abajo, que la transferencia del riesgo. Uy, pero eso ya creo que lo vimos, ¿no? A ver, vamos a retroceder. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, no? La NIF 18, transferencia de riesgo. La NIF 15, transferencia de control. ¿Y la ley de renta qué dice? Los dos, pues, ¿no? Lo que ocurra primero. Cualquiera. Lo que ocurra primero. ¿Mm? Eso es lo que va a hacer ahora. Eso es lo que está haciendo la norma, ¿no? El hecho sustancial en la venta de bienes se produce lo que ocurra primero entre el adquiriente tenga el control o el adquiriente tenga el riesgo de pérdida de los bienes. ¿Mm? Ahí está. Muy interesante, ¿no? Lo que hace la ley de renta. Así trata de abarcar las dos situaciones. El objetivo, que devengue pues lo antes posible, ¿no? Ese ingreso de la venta que devengue. Que devengue lo antes posible el ingreso. Claro. Porque si no devenga por transferencia de control, va a devengar por transferencia de riesgo de pérdida. Uh-huh. ¿Y qué se entiende por transferencia de control? Para la ley de renta. Algo similar que la NIF 15. Dice, es decir, que tenga el derecho de decidir sobre el uso del bien y obtener sustancialmente los beneficios del mismo. Sí, bastante parecido a la NIF 15, ¿no? Que también hablaba del uso del bien y los beneficios. Claro, es igual, ¿no? Devenga cuando tiene el control del bien, cuando el adquiriente tenga el control. ¿Y cuándo es eso? Cuando ese adquiriente tiene derecho a decidir sobre el uso y obtener los beneficios del mismo. Muy bien. Pero para eso te pone algunas limitaciones. Dice, no debe tener en cuenta. El adquiriente no debe tener en cuenta. ¿Qué cosa no debe tener en cuenta el adquiriente? La existencia de pactos entre el transferente y el adquiriente que otorguen a uno de ellos el derecho de adquirir o transferir el bien o establezcan obligaciones de uno de ellos. Se está refiriendo a contratos de opciones más que todo, a contratos de opciones. ¿Ya? ¿Qué más? No hay que tener en cuenta el derecho del adquiriente a resolver el contrato o exigir que se efectúen correcciones, modificaciones. No me vas a tomar en cuenta eso de ahí, dice. Yo sé que pueden haber contratos que digan que hay derecho a devolver, hay derecho a correcciones, modificaciones, ¿sí? Pero eso no me tomas en cuenta para el devengado tributario. Y una tercera que dice la existencia de una o más prestaciones que deben ser contabilizadas de forma conjunta. Tampoco me tomas en cuenta. O sea, dice algo conjunto que la NIF 15, porque todo esto, esta puerta que intenta cerrar, es porque está contradiciendo la NIF 15. Claro, así porque dice no debes tener en cuenta esto. Porque la NIF 15 sí lo toma en cuenta. Por eso es. Claro que un curso más amplio, ¿no? Con más horas, ya se desmenuzará más la NIF 15, digamos, ¿no? Pero aquí dejo explicado que por qué se empeñan en decir que no debes tomar en cuenta esto. Porque la NIF 15 va a decir sí toma en cuenta o dale un tratamiento especial en estos casos. Por eso es. Respecto a la interpretación de control de bienes, dice, es aplicable a NIF 15 en tanto no se ponga la ley. Sí, muy bien. Cuando definas control, aplica a NIF 15 en tanto no se oponga a lo que ya hemos visto. Y el otro requisito, 1.2, decía, el enajenante ha transferido al adquiriente el riesgo de pérdida. Entonces, resumiendo, el hecho sustancial en el devengado en la venta de bienes, ¿no? El devengado tributario, se da cuando lo que ocurra primero, dice la norma, lo que ocurra primero, ¿entre qué? Entre transferencia de control y transferencia de riesgo de pérdida.
¿Mm? Claro. Y si yo quiero ver la transferencia de control, ¿qué tengo que mirar? Al comprador, principalmente al comprador. ¿Ya tiene el bien? ¿Ya lo está usando? ¿Ya lo recibió? ¿No? Claro. Y si yo quiero ver la transferencia de riesgo de pérdida, no necesariamente voy a mirar al comprador. Ahí considero que lo más importante será mirar el contrato. ¿Mm? ¿Qué cosa es transferencia de riesgo de pérdida? Porque transferencia de control ya hemos hablado. ¿Qué cosa es transferencia de riesgo de pérdida? ¿Dónde está esa figura? En Código Civil. También hay doctrina, claro. ¿Mm? Hay una transferencia de riesgo. A ver, vamos al artículo, vamos al punto. La transferencia de riesgo pasa al comprador en el momento de su entrega. Perfecto. Ah, entonces igual al otro, profesor. Claro, pues. Sí, puede ser que los dos momentos coincidan. Pero lee el siguiente artículo, 1568. Puede ser que ambos coincidan. Claro. Pero ¿qué dice el siguiente? Dice, en el caso del artículo 1567, el riesgo de pérdida pasa al comprador antes de la entrega, cuidado con eso, antes de la entrega de bienes, si encontrándose a, disposición a su disposición, no lo recibe en el momento señalado en el contrato para la entrega. ¿Cómo así? Ejemplo. Ya pusimos ejemplo de transferencia de control. Vamos a poner ejemplo de transferencia de riesgo. Yo quedé el día de hoy en entregarte, en que tú vengas aquí a mi local a recoger 20 computadoras. Y el contrato ha quedado así, que yo a las 3 de la tarde iba a tener listo, empaquetado las cajas de las 20 computadoras y era el momento de entrega y se iba a dar en mi local, ubicado pues en el distrito, vamos a imaginar, de Surco. Listo. Ahí iba a ser. Ahí te iba a dar. ¿Ya? Listo. ¿Mm? ¿Qué pasa si tú no llegas a las 3 de la tarde? Y me das una llamada, sabes que no he podido, voy a ir, no sé, voy la próxima semana. Oye, pero el contrato decía que voy a las 3 era. Yo tengo listo, acá está. Sí, pero sabes que estamos de viaje, estamos en nos ha surgido un imprevisto en provincias, tenemos que viajar allá urgente y sabes que no voy a ir a poder recoger. Mm, Yo he cumplido, le diré. Aquí están las computadoras. ¿Qué hago? Bueno, que tenlo ahí, pues, ¿no? Ya yo voy. Ah, ya. Yo pregunto, hoy en la noche, ¿no? Te poniendo un ejemplo, entra fulanito al almacén, ¿no? Y se lleva esas 20 computadoras. ¿Quién tiene el riesgo de la pérdida de esa computadora? ¿Yo, vendedor, o el comprador? ¿No? Entonces, si la respuesta es que lo tiene el comprador, porque yo, según contrato, ya cumplí y hoy 3 de la tarde le voy a entregar y él no vino, y es un problema si no vino, entonces el comprador ya tiene riesgo de pérdida. Entonces, si es un robo que ocurre en la noche, se robaron las computadoras de él, no las mías, porque el riesgo de la pérdida ya fue transferido hoy a las 3 de la tarde. Listo. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso es que la norma habla de los dos casos. El control no te lo he dado. Es más, ni siquiera tú has venido a ver las computadoras, ni siquiera te lo has llevado, ni siquiera lo has usado, ni siquiera le has puesto pues un USB, no le has puesto programas, nada, no lo has reseteado, formateado, no tienes el control. Pero sí te he transferido hoy a las 3 de la tarde el riesgo de pérdida. ¿Mm? Tanto así que si alguien se lo roba, yo no soy responsable. Eso es el punto. Avanzamos, avanzamos. Pasamos a servicios. Nos gana la hora. Pasamos a servicios. A ver, devengamos la prestación de servicios.
Tratándose de prestaciones de servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo, acá vendría la pregunta, ¿no? ¿En qué transcurso? Cuando la norma dice en qué transcurso de tiempo, ¿en qué transcurso está pensando la norma? ¿Días, semanas, meses, años? ¿En qué está pensando la norma? ¿Horas? Depende, ¿no? Ya. Aquí entiendo que lo que está pensando es siquiera meses, pues la norma, ¿no? Claro, está pensando en meses. Ya, que se ejecute en el transcurso del tiempo, los ingresos se devengan de acuerdo a su grado de realización. ¿A qué se refiere esto cuando dice grado de realización? Se está refiriendo a lo que antes hablaba de la NI 18, la NI 11, ¿se acuerdan? Hablaban de grado de realización, grado de avance, que el ingreso va de acuerdo al grado de realización, grado de avance, ¿no? ¿Se acuerdan? A eso se está refiriendo. Y los métodos para medir ese grado de realización son tres, que son una copia de lo que hacía la NIC 18 y la NIC 11. Inspección en lo ejecutado, determinación de porcentaje que resulte de relacionar lo ejecutado con el total y determinación de porcentaje que resulte de relacionar costos con el costo total. Costo incurrido con costo total. Eso es NIC 18 y NIC 11. Pero la ley de renta lo hace suyo. Y dice que el ingreso se devenga según su grado de realización. ¿Ya? Muy bien. El método que se adopte será de acuerdo a las naturalezas y características. Entonces, si hay un servicio que se ejecuta en el transcurso del tiempo, en el transcurso de varias semanas, de varios meses, entonces se va a tener que devengar según su grado de realización. A medida que se va, a medida que se va ejecutando, ¿no? Se va a devengar. No vamos a esperar el final, pues, ¿no? ¿Correcto? Así es. ¿Qué más dice la norma? En servicios. Si es un servicio de ejecución continuada, ya, ¿qué es un servicio de ejecución continuada, primeramente? Antes, continuada, quiere decir ininterrumpida, que no se termine, que no se para el servicio, que es permanente, que es 24 horas. ¿Qué servicio es eso? Energía eléctrica. Se tiene la energía eléctrica en su casa las 24 horas, ¿no? Internet, por ejemplo, tiene las 24 horas. Los servicios públicos son en ejecución continuada. También podrían ser otros, ¿ya? Por ejemplo, servicios de seguridad, ¿no? Ahí siempre hay un vigilante, ¿no? La empresa de seguridad te da 24 horas, cambiará de vigilante, pero el servicio sigue, pues, ¿no? Bueno, si es servicio de ejecución continuada por un tiempo determinado, por ejemplo, hemos pactado por 6 meses, dice que los ingresos se vengan en forma proporcional al tiempo pactado, ¿no? Eso es lo que se suponía, está bien ahí, salvo que existe un mejor método, dice, ¿no? Bueno, eso es lo más relevante acá. Y acá hemos puesto un informe de SUNAT para que nos ayude a entender qué es un servicio de ejecución continuada, ¿no? Para que ustedes lo revisen, informe 121-2016, ¿no? Ya, por el concepto, nada más, para que entiendan el concepto de ejecución continuada. Ahora, un tercer punto, ya hablamos bienes, hablamos servicios, ahora viene el devengado en la cesión temporal de bienes. ¿A qué está pidiendo cesión temporal de bienes? No es otra cosa que arrendamiento, por lo que está hablando, pasa que lo pone con cesión temporal de bienes. Tratando de cesión temporal de bienes por plazo determinado, arrendamiento por 6 meses, por 8 meses, el ingreso se devenga en forma proporcional al tiempo de la cesión. Hasta ahí no hay problema, ¿no? 8 meses se entiende pues que todos los meses es lo mismo, ¿no? En forma proporcional al tiempo de la cesión. Salvo, acá viene el tema, ¿no? Salvo que existe un mejor método de medición de la ejecución de la cesión conforme a la naturaleza y característica de la prestación. Salvo que existe un mejor método, ¿no? Pero ya como que lo deja a criterio de la persona, pero que demuestre que esa otra forma que va a hacer el devengo, que no es proporcional, que demuestre que es de acuerdo a la naturaleza y características de la prestación, ¿no? Entonces, ahí está. Muy bien. Casos que no disminuyen los ingresos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a situaciones que no van a disminuir los ingresos. ¿Cómo así? En ningún caso se desconocen, disminuyen o difieren los ingresos por efecto de. ¿Y de quién está hablando aquí?
está hablando de todos los ingresos. Ojo con esto, no está hablando de venta ni de servicio, está hablando de todo. Para todo, para venta, para servicio, para arrendamientos, nunca vas a desconocer, disminuir o diferir ingresos en estos tres casos. ¿Por qué se preocupa la norma en hacer esto? Porque la NIF 15, en estos casos, opta por otra posición. Entonces, como la ley de renta sabe que las empresas aplican la NIF 15, entonces dice, no, ellos van a aplicar NIF 15, entonces yo tengo que ponerle aquí una barrera, ¿no? La NIF 15, en estos casos, por ejemplo, va a decir NIF 15, difiere el ingreso, ¿no? Ajuste el ingreso, va a decir, según cada caso concreto. La ley de renta va a decir, no, no me vas a disminuir, ni desconocer, ni diferir en estos casos. 1. Estimaciones que se realicen sobre la posibilidad de no recibir la contraprestación. Lo hablé al inicio, ¿no? La NIF 15 dice, ¿sabes qué? Cuando se acuerda el precio, ¿no? Inclusive NIF 15 va a decir, ¿sabes qué? Cuando se acuerda el precio, estamos hablando del precio de lo que vas a recibir, no el precio del contrato, no el precio facturado. La NIF dice, quiero saber cuánto es el precio real, cuánto tú vas a cobrar, cuánto crees que vas a recibir, ¿no? Ese es el precio para NIF 15, lo que finalmente se va a cobrar. Porque si hay cobranza dudosa, por ejemplo, o temas de cobranza dudosa, la NIF 15 va a decir, ¿sabes qué? Pero si tú sabes que no te paga completo, si tú sabes que por ahí perdonas deuda o queda una parte, entonces la NIF 15 va a decir, vamos a lo seguro. ¿Cuánto que es seguro que tú vas a cobrar? Tanto, ya, ese es el ingreso. Y lo demás queda ahí pendiente. La ley de renta dice, no, el ingreso es todo. Si no te pagan, ya, pues ahí, cuando no te paguen, ya ahí aplica cobranza dudosa de acuerdo a la ley de renta, ¿no? Punto 2. Acuerdo que otorgan una parte la opción de adquirir bienes o servicios adicionales en forma gratuita o a cambio de una contraprestación, descuento, rebaja. Descuento, conceptos similares, solo surten efecto cuando se aplica. La NIF 15 dice, ¿cuánto es el precio? 100. Ya, pero quiero el precio real. ¿Vas a descontar? Sí, voy a descontar. Siempre le descuento. Ah, ya, el precio no es 100, entonces 90. NIF 15. Pero la ley de renta dice, no, el precio es 100. UDI es 100. Sí, pero yo le voy a hacer un descuento. Ah, ya, entonces cuando le hagas el descuento, contabiliza el descuento. Te voy a reconocer el descuento. Pero hoy día el precio es 100. Y cuando te descuenten los 10, que puede ser al mes siguiente, al año siguiente, ahí reciente voy a aceptar esos 10. Punto 2. Punto 3. Contraprestaciones que el contribuyente se obliga a pagar al adquiriente, usuario o terceros. Para efecto del devengo, esto debe tratarse de manera independiente. ¿A qué se refiere esto? Es contraprestaciones que el contribuyente se obliga a pagar al adquiriente. Lo que está hablando es que el vendedor le paga al comprador, ahí, léanlo bien. Que el contribuyente, entiéndase vendedor, se obliga a pagar al adquiriente. Claro, son casos un poco comunes en los cuales el vendedor paga al comprador algún concepto, ¿no? O se netean, o se compensan por ahí algunas cosas. Generalmente eso ocurre cuando el vendedor pues es un mayorista y el comprador es un minorista, vamos a imaginar, ¿no? Entonces el comprador que compra, pero lo va a volver a vender, entonces pide pues hasta cierto punto al vendedor, al mayorista, distribuidor, ¿no? Productor, etcétera, importador, que le apoye pues en la campaña de ventas, por ejemplo, ¿no? En alguna parte de marketing, ¿sabes qué? Yo te he comprado 1000 productos, ahora quiero colocar esos 1000 productos. Ya, pues apóyame en el marketing, pues. Entonces, el vendedor termina pagando o descontando estos conceptos. NIF 15 dice, sí, hay que netear eso, pues. Ley de renta dice, no, eso no se netea. La venta es una sola. Y si hay contraprestaciones, eso hay que trabajarlo de manera independiente cuando ocurra. Listo. Algunos casos, ¿no? Venta de cosecha de papas que se producirá en 6 meses. Ya. Aquí hablamos de
papas, que son bienes. Para que devengue bienes, tiene que producirse el hecho sustancial, ¿no? El hecho sustancial. ¿Y el hecho sustancial qué cosa es? Es que pase el control o que pase el riesgo de pérdida. ¿Mm? Si no, pues la cosecha todavía no se produce, pues están las plantas ahí. No hay. Entonces, lo más probable es que en este caso no haya pasado todavía el control, porque el bien en realidad no existe, ¿no? Porque el producto se está en formación, ¿no? Está en crecimiento. Entonces no puede pasar el control de algo que no existe, ¿no? Y el riesgo de pérdida, salvo que el otro compre, pues, en el estado actual que se encuentre, pues, ¿no? No está comprando cosecha, está comprando en el estado actual, ¿no? Entonces, lo más probable es que esto no devenga y que espere en los 6 meses, pues, que espere los 6 meses, ¿no? Tiene que verse los contratos, ¿sabes? Específicamente, ¿qué es lo que se compra? ¿La cosecha? ¿O se está comprando las plantaciones en el estado actual que se encuentran, ¿no? ¿No? Muy bien. Venta de inmuebles en planos. Y aquí también el devengo, ¿qué control le está transfiriendo hoy día? ¿No hay? ¿Control de qué le está transfiriendo? Del aire, no está el inmueble, ¿no? No puedo controlar, yo no puedo controlar lo que no existe. Ahora, eh, transferencia de riesgo. No, es poco usual que cómo se va a plantear una transferencia de riesgo, pues, al comprador. Generalmente en esos contratos no se hace transferencia de riesgo, pues. ¿Cómo que el comprador va a asumir el riesgo de la construcción? No, no, no es común, pues. Eso va a esperar que el inmueble exista y se entregue para que venga. Venta de mercadería sujeta a confirmación. Siempre será un caso discutible, pero la posición de SUNAT es que esto de aquí, que el devengo, no espera la confirmación. Al menos esa es la posición de SUNAT. ¿No? Puede ser discutible eso. Venta de activo con opción de recompra. Nada. Venta de activo. Nada más. La opción de recompra tributariamente se va a evaluar como otro supuesto. Venta de bienes relacionados con descuento futuro. Hoy día es venta. Por el total, va a decir la norma tributaria. Por el total. El descuento se va a ver cuando ocurra. Pero hoy es venta por el total. Contrato de regalías en el que se pacta que el monto de la contraprestación está en función a las ventas. La norma tributaria va a decir, si el monto de la contraprestación depende de un hecho futuro, que son las ventas, que pueden ser las ventas mensuales, trimestrales, anuales, etc., entonces espera. El devengo de las regalías espera ese cómputo, ese cálculo de 5% sobre las ventas. Contrato de arrendamiento de una máquina en el cual se pacta que la contraprestación está en función al 5% de las unidades producidas, dice. También va a tener que esperarse el conteo de las unidades producidas para que devengue el ingreso de arrendamiento. Y finalmente, venta de máquina sofisticada que comprende el servicio de instalación. Hay dos operaciones ahí, venta e instalación. Ya, acá también puede ser discutible, ¿no? Oye, un ratito, ¿son dos o son uno? La NIF 15 tiene un criterio, va a decir, un ratito, si bien es cierto son dos, pero en este caso es máquina sofisticada, ¿sí? ¿Quién lo va a instalar? El mismo, pues, decir, ¿no? Es decir, nadie más lo va a instalar. Eso. O sea, NIF 15 va a decir, si bien es cierto son dos, pero acá hay una excepción. Eso debería trabajarse como uno solo, va a decir NIF 15. Porque es una máquina muy sofisticada y él mismo siempre lo instala y toda una vida lo va a instalar. Además, él sabe cómo se instala y nadie más sabe. Entonces, si bien es cierto hay dos prestaciones, pero se trabaja como una, va a decir la NIF 15. La ley de renta apunta a decir, ¿sabes qué? Dos. Dos operaciones. No me junte las cosas. Venta de máquina y instalación. ¿Ya? Entonces, si ya entraste a la máquina, ya deben con la máquina. Si la instalación lo va a hacer al mes siguiente, la parte de instalación devengará al mes siguiente. ¿No? Ese es el sentido que apunta la ley de renta. Muy bien. A manera de comentario, recordar que sigue vigente el artículo 58, que no ha tenido variación. Lo que hemos visto es el 57, ¿no? Del devengado. Pero sigue vigente el 58, ¿no? Que es la ventas a plazo, ¿no? Sigue vigente. Entonces,
No te olvides que es una excepción al devengado, el 58, que habla de las ventas a plazo, ¿no? Cuando los ingresos provenientes de la generación de bienes a plazos, cuyas cuotas convenidas para el pago sean exigibles en un plazo mayor de un año, ¿no? Se dice que podrán imputarse los ingresos a los ejercicios comerciales en que sean exigibles las cuotas convenidas para el pago. ¿Es una excepción al devengado? Sí, claro, ¿no? Entonces, sigue vigente el 58 de ventas a plazo. ¿Y quién más sigue vigente? Solo a manera de comentario, en la última parte del 57, sobre gastos de ejercicios anteriores, que también es una excepción a la regla de devengado en la parte de gastos. Muy bien, tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde se van a juntar la parte de devengado contable y devengado tributario en lo que es reconocimiento de ingresos y servicio gratuito, ¿no? A ver, veamos. En el ejercicio 2021, la empresa de servicio, un servicio de lavado de vehículos, puede ser cualquier servicio en realidad, ¿no? Ofrece un servicio gratuito por cada 5 servicios contratados. Por cada 5 servicios contratados, uno gratuito. O sea que el sexto es gratis, ¿no? ¿No? El precio de cada servicio es 100 más IGB y nos consulta la aplicación de NIF 15 y la contabilización, ¿no? Muy bien. Entonces, la NIF 15, ¿qué va a decir? Paso 1, ¿hay un contrato? Sí hay un contrato, ¿no? No te olvides que el contrato puede ser verbal, escrito, por costumbre, etc. Sí hay un contrato. 2, ¿hay obligaciones de desempeño? Sí. ¿Cuáles son las obligaciones de desempeño? Bueno, yo me comprometo a lavar vehículos, esa es mi obligación de desempeño, pero también me he comprometido que si llego a 5, el sexto es gratis. Si llega a 5 el usuario, el sexto es gratis. Ah, muy bien. Esa es la obligación de desempeño. Sí. Tercer punto, NIF 15. ¿Y cuál es el precio de la operación? El precio individual es 100 más IGB. Pero, ¿qué pasaría si esta persona o este usuario llega a los 6 servicios? ¿Cuánto le vas a cobrar? Y le vamos a cobrar, si llega a un servicio, 100, si llega a 5 servicios, 500, y si llega a 6 servicios, también 500, ¿no? También 500, porque el sexto es gratis. O sea que la NIF 15 va a decir, o sea que por 6 servicios es 500. Sí, claro, por 6 servicios es 500, así es. Ah, pasamos al punto 4, NIF 15. Distribúyeme esos 500 en 6 servicios. Distribúyeme el total en los 6 servicios. ¿Cuánto es eso? 500 entre 6, ¿cuánto me sale? 83. 500 entre 6 me sale 83.33 por mes. Muy bien, la NIF 15 sigue y pasa al punto 5. Entonces, cuando termines el primer servicio, me reconoces 83, cuando termines el segundo, me reconoces 83, y así sucesivamente. Cuando des el quinto servicio, 83, el sexto servicio, 83, y en total me habrás reconocido 500 de ingreso contable, bajo NIF 15. Muy bien, eso lo plantea la NIF 15. Recuerda que la NIF 15 parte de la idea que la empresa sabe todo, ¿no? ¿Sabe todo? ¿A qué me refiero? A que sabe cómo es el comportamiento de los clientes, si el cliente llegará a 5 servicios o a 6, sabe el comportamiento del mercado, ¿no? Tiene la data, domina su mercado, domina su negocio. Entonces, partiendo de toda esa premisa, la NIF 15 es que considera que la empresa puede hacer estos cargos. Ahora, ¿y qué dice la norma tributaria? Un ratito, un ratito. Tú le estás dando un servicio de 100, ¿no? Hoy día. Sí, claro. Entonces, el ingreso es 100, pues. Pero va a haber un descuento en el futuro. Ah, ya. Sí, correcto. Cuando ocurra ese descuento, yo te lo voy a aceptar, no te preocupes. Pero hoy día el ingreso es 100. Y cuando ocurre el descuento, sí, no te preocupes, yo te lo acepto. ¿Ya? Cero. ¿Cuánto llega entonces? De ingreso tributario, 500. Ingreso contable, 500.
O sea que ese ingreso es el mismo, sí, es el mismo. Pero la distribución mensual es diferente. La distribución por años puede ser diferente también, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo se registraría esto? Acá hay un cuadro, ¿no? Previo. Vamos a este cuadro. Este es el resumen, ¿no? ¿Cómo se manejarían los ingresos mensuales? Si hablamos de ingresos contables, o sea, ingresos basados en NIF 15, el cuadro de arriba, tenemos que el ingreso por mes es 83 y por 6 es 500. Eso es puro NIF 15. Lo de abajo es ingreso tributario, o sea, ingresos según ley de renta, según pagos a cuenta. Los ingresos son 100 por 5 meses y el sexto gratis, cero. ¿Cuánto suma en total? 500. No varía la cifra, pero sí varía el mensual, ¿no? El mensual, la distribución mensual. Tributación va a tomar todo el cuadro abajo, tanto para pagos a cuenta como para impuesto a la renta anual. Y la contabilidad va a tomar, la NIF 15, va a tomar el cuadro de arriba, ¿no? Ahora, ¿y cómo concilia esto en el asiento? Aquí va a venir otro supuesto, ¿no? Otra idea, ¿no? ¿Y cómo yo voy a registrar? ¿A quién le hago caso? ¿A la contabilidad o a la tributación? Uh-huh. Ese es el punto, ¿no? Ese es el dilema, ¿no? Entonces va a depender de cada empresa, ¿no? Si la empresa está aplicando NIF, hará caso a las NIF y sobre esa base ajustará y llegará a lo tributario. Finalmente terminará haciéndole caso a los dos, ¿no? Aplica la NIF y sobre esa base ajusta para llegar a lo tributario, ¿no? Entonces, ese es el caso que se planteó aquí. La empresa sí va a aplicar la NIF 15, pero también, partiendo de eso, después va a hacer el ajuste para llegar a lo tributario. Entonces, la NIF 15 te dice, bueno, ¿tus ingresos cuánto es? 83. Y eso no te lo va a mover nadie. Es 83. Entonces, en el ingreso está 83. Cuenta 70, inamovible, 83. Prácticamente ahí acaba la NIF 15, ¿no? Suficiente. Eso es lo que buscaba, dice la NIF 15. Suficiente. Ahora, pero entra la parte tributaria y dice, sí, si bien es cierto, eh, se haya ganado un ingreso, pero no es 83, es 100. Ah, el ingreso es 100. Ya, muy bien. Ingreso es 100. Correcto. El ingreso tributario es 100. El ingreso tributario es 100. Ahí está. ¿Cuánto? Entonces el IGB es 18. Y el total a cobrar es 118. Sí. Pero la contabilidad dice que el ingreso es 83. Ahí vamos a preguntarle a la contabilidad. Pero contabilidad, este NIF 15, tú dices que es 83, y yo digo que es 100. Y es más, le puedo decir, a mí me han pagado 100, a mí no me han pagado 83. A mí me han pagado 100. Dice la norma tributaria, me han pagado 100, me han pagado 83. Hay una factura de 100, me han pagado 100. En todo sitio dice 100. La NIF 15 va a decir, muy bien, sí, tiene 100. No dudo que te han pagado 100. 83 del ingreso y 16 te han pagado adelantado, pues. ¿Adelantado de qué? Adelantado del sexto servicio, pues. ¿Gratuito? No, no es gratuito. Nada es gratuito, te dicen NIF 15. Te están pagando adelantado de tu servicio 6. 16 soles. Ese es el razonamiento de NIF 15. ¿Ya? Listo. Entonces, correcto. Ahí está cuadrado el asiento. Y eso se va a repetir todos los meses. Si este fue el primer servicio, el siguiente mes va a ocurrir lo mismo. Ahí está. Servicio 2, ocurre lo mismo. 118. Y se cobra. El tercer mes seguirá ocurriendo lo mismo. Y el cuarto mes también. Siempre será 118 el total, 18. Y el ingreso 83 y el anticipo 16. Quinto mes o quinto servicio, igual, ocurre lo mismo. Pero llegamos al servicio 6, al último, al que es gratuito entre comillas, ¿no? Al que es gratuito entre comillas, ¿no? Y en el servicio 6, ¿qué va a pasar? Tributariamente van a decir,
Acá no hay ingreso. Perfecto, tienes toda la razón tributariamente. No hay IGB, va a decir. No hay servicio, hay un servicio gratuito, entonces no hay ingreso y no hay IGB. Perfecto. La contabilidad va a decir, sí hay ingreso, 83. Pero usted le dirá, pero no voy a cobrar nada, no te preocupes, ya lo cobraste. ¿Te acuerdas que no era, que no estaba recibiendo un anticipo todos los meses, ¿no? En los 5 servicios anteriores, ya pues, ya cubrieron el sexto servicio, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, esa es la forma de el registro contable. Claro está que esto va a ocasionar, si es que se hace así, tal como lo estoy haciendo, va a ocasionar la aplicación del ANIC 12, ¿no? Para efectos del impuesto de renta anual. Claro está, porque el impuesto de renta no está coincidiendo. La cuenta de ingreso, la 70, no está coincidiendo y la 12, en realidad, tampoco está coincidiendo, ¿no? Eh, por el tema de anticipo. Claro que si el tema, ambos terminan en un año, en un solo año, como hemos visto, no habría problema, ¿no? Si esto se da, estos 6 meses se dan, vamos a imaginar, de enero a junio, a las finales pues no habrá inconvenientes, porque ambos llegarán a ser 500, ¿no? ¿Correcto? Bajo cualquier forma va a llegar a ser 500 ambos. Pero el problema sí puede suscitarse para pagos a cuenta, por ejemplo, o cuando esto pasa de un año a otro. Ahí el tema se vuelve más interesante, porque si aquí le ponemos un corte, diciembre, entonces ya el tema se vuelve más interesante. Ahí sí entra el NIC 12, pues, de hecho, ¿no? Entra la NIC 12, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, el NIC 12 será materia, pues, ya de otro conversatorio. Hasta ahí hemos llegado con nuestro evento por la semana del contador público, ¿no? Que vamos a conmemorar este 11 de septiembre, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a continuar con las preguntas que tenemos aquí. Vamos a ver las preguntas que nos han dejado primeramente, ¿no? O pueden realizar, si es que tienen preguntas, a través del micro o a través del chat, ¿no? Si hubiera alguna pregunta para efectos de absolverlo en estos minutos que nos quedan. Aquí la pregunta nos dice, el colega Héctor, dice, consulta si en diciembre hay contrato de venta por 20 sillas y solo hice 7 y en enero las otras 12 cuando venga. Ya, como son sillas, nos centramos y estos son bienes, ¿no? Sillas son bienes. Entonces en bienes, aquí por ejemplo, no hay condición suspensiva, ¿no? No hay hecho evento futuro, no hay nada de eso, pero sí hay el tema de analizar el devengado. ¿Cuándo devenga? Cuando se produce en bienes, cuando se produce el hecho sustancial. ¿Y cuándo se produce el hecho sustancial? Cuando ocurre transferencia de bienes o transferencia de riesgo, ¿no? Transferencia del bien o transferencia de riesgo o transferencia de control, ¿no? Los dos supuestos que vimos, transferencia de control o transferencia de riesgo. Entonces, si esas 8 sillas que ya están hechas se entregaron, si esas 8 sillas que ya están hechas se entregaron al 31 de diciembre, entonces habrá habido una transferencia de control de esas 8 sillas. Entonces habrá devengado la parte correspondiente a las 8 sillas, porque ya se habría transferido el control de esas 8 sillas, ¿no? Y las 12 sillas restantes se transferirán, entiendo, al año siguiente, y en consecuencia el control pasará al comprador en enero o febrero, ¿correcto? Y en ese momento estará devengando esas 12 sillas, ¿no? Esa sería
opinión según lo que hemos conversado, ¿no? Para impuesto a la renta. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias, gracias, me dice aquí el colega, muy bien, muy bien. Me dice, bajo la pregunta tributariamente, es lo mismo, contable y tributariamente en el caso planteado es lo mismo, porque se rigen ambos por la transferencia de control, ¿no? Ambos se va a regir por la transferencia de control. Sí, porque el contrato, no, al no poner más supuestos que solo la transferencia del control, va a devengar contable y tributariamente en el mismo momento. A ver, me preguntan aquí, se compró un vehículo para administración en noviembre de 2020, la cual le brindan servicio de mantenimiento 6 meses gratis. Habrá diferido, dice, si fuera al crédito la compra. Ya. Ujú. Ya. Aquí es diferente la pregunta porque el vehículo es activo. Así aquí la pregunta está, que nos hace el colega Félix, está desde la perspectiva del comprador, no del vendedor. Está desde la perspectiva del comprador, uno. Y segundo punto, está desde la perspectiva de la compra de un activo, que es un vehículo, y posiblemente un activo movilizado, ¿no? Un vehículo. Pues un vehículo para administración. Ahora, si bien es cierto, en estos casos estamos hablando de compra de un activo, vamos a ir por los lados, ¿no? Tributariamente, ¿qué normas se aplican? No se estaría aplicando el 57 que he conversado, entiendo, porque el 57 se aplicaría para devengo de gasto. Y aquí en realidad no hay propiamente un gasto para la norma tributaria. No hay propiamente un gasto. ¿Mm? Pero aplicaríamos el artículo 20, ¿no? Del costo. El costo computable, dice, ¿no? El costo computable. Entonces, la norma tributaria aplicable es el artículo 20, de costo computable. El costo del bien es todo lo que se pagó, ¿no? Y el servicio gratuito que está ahí y entiendo que no se va a separar tributariamente, no se debería separar tributariamente el servicio gratuito, al formar parte del costo único. Y es más, porque lo gratuito, entiendo que corresponde está en el contrato inicial, ya, eso está pactado en el contrato inicial. Entonces, tributariamente se registra el vehículo nada más y no se aplica lo que es gratis. No se reconoce aparte, pero contablemente sí. Contablemente, si bien es cierto, también habría que ver materialidad del tema, pero contablemente sí debería separarse los servicios gratuitos, ¿no? Debería separarse contablemente. Y trabajarse bajo la perspectiva contable una cuenta 33 por el vehículo y una cuenta 18 por servicios contratados por anticipado por los mantenimientos. Pero claro, eso ya queda a criterio de la empresa si es que está aplicando pues las normas contables, ¿no? Así es. Siguiente pregunta me dice el colega Josué, nos dice, la condición suspensiva sería por un hecho incierto y el hecho futuro se mencionaría con la contraprestación en un evento futuro diferente al hecho sustancial. Sí, sí, a ver, vamos a ver ahí. La condición suspensiva es por un hecho futuro e incierto. Tiene dos cosas. La condición suspensiva es hecho futuro e incierto. Dos cosas. ¿Ya? ¿Correcto? Futuro e incierto. Y es más, que no dependa de la voluntad de las partes, ¿no? Yo no puedo poner condición suspensiva, condiciono este contrato o condiciono el ingreso, la contraprestación condiciono a que yo, vamos a imaginar, a que al fin de mes yo me vaya de viaje. No, pues, porque eso depende de mi voluntad, estrictamente, ¿no? No puedo. Yo tengo que, una condición suspensiva es un hecho futuro e incierto, y que no dependa ese hecho de la voluntad de las partes, ¿no?
Esa es la condición suspensiva. ¿La condición suspensiva de qué? Del ingreso, está hablando en realidad del ingreso que se va a percibir, que es la contraprestación, ¿no? Ahora, cuando se habla del otro caso, del hecho futuro, que relacionado a la contraprestación está hablando de la cuantía, están hablando de cómo calculo la contraprestación. Si el cálculo de la contraprestación está en función de un hecho futuro, ahí solamente es hecho futuro, entonces también detiene el devengo. Ambos son situaciones que detienen el devengo. Si es correcto, más correcto es en la segunda parte que mencionas, el hecho futuro se relacionaría con la contraprestación, momento diferente al hecho sustancial, correcto. Y en la primera parte que pone condición suspensiva, añadir solamente que sería por hecho futuro e incierto. Futuro e incierto, ¿sí? Correcto. Si fuera venta de un vehículo, me dice el colega, de 60.000 en noviembre, y será el mantenimiento gratuito por 12 meses, del punto de vista del comprador, va a ser el mismo tratamiento que mencionábamos. Es decir, el comprador, si es que aplica las NIF, como dicen las NIF al 100%, debería desglosar eso. Debería desglosar eso. ¿Ya? Debería desglosar eso y decir 33 y 18. ¿No? Cuenta 33 por vehículo y cuenta 18 por servicio contratado por anticipado. Todo me costó 60.000, ¿no? Y sobre eso ir devengando. Eso es bajo una perspectiva contable. Bajo una perspectiva tributaria, se reconocería solo el vehículo por 60.000, ¿no? Ese sería el tratamiento. Ahora, claro está que si el vehículo es 60.000, también no dejemos de mencionar que si la empresa considera que ese monto no es relevante, o hacer esa división contable, y no es relevante en el sentido que no es material, ¿no? Entonces, pues, entiendo también que está el criterio de materialidad, ¿no? Y que si un hecho no afecta a los estados financieros, si no lleva a una lectura diferente de los estados financieros, ¿no? La empresa factura, pues, no sé, pues vamos a imaginar, si la empresa factura, pues, al año, bueno, sí, 20 millones, entonces, un contrato de 60.000, ¿no? No creo que haga la diferencia, si bajo ese supuesto, ¿no? Claro. Entonces, hay que evaluar también la materialidad. Bueno, estimados colegas, entonces, muy bien, muy agradecido por haber participado en este evento por la Semana del Contador. Muy interesante también las preguntas, ¿no?, que nos han planteado. Y en el Facebook de la empresa y en el Facebook también en la página web, pueden encontrar otros eventos que estamos en coordinación para realizar en esta semana, que igualmente lo van a ver bajo la misma modalidad que se han enterado, ¿no?, de este evento. Bueno, ha estado con ustedes Henry Aguilar Espinosa, ahí está mi correo, en todo caso para cualquier coordinación adicional, ¿no? Y la web de la empresa, Facebook también, pueden ubicarlo con ese nombre. Y muy agradecido por la atención prestada, muy agradecido, y un feliz día adelantado a todos ustedes por la labor que realizamos, ¿no?, que siempre es importante, pues, para la profesión, para el crecimiento de la profesión y de nuestro país. Muchas gracias y será hasta la próxima.